Hay instancias en las cuales hay responsabilidades institucionales, que nos parece perfecto que el presidente, los gobernadores estén presentes. Después también cómo se traducen esos diálogos, ¿no? Que tengamos vínculo con todos los países del mundo, me parece genial, que entablemos diálogos, vínculos, relaciones, políticas, comerciales, educativas. Después, bueno, ¿no? Saber también que Estados Unidos no es un país que es imparcial al momento de definir los destinos del resto de los países del mundo, y Sudamérica en particular. Sabiendo eso y priorizando los intereses de Argentina y de Latinoamérica, bienvenidos al diálogo. No, pero además lo que significa Estados Unidos como aliado, como potencia, como... Digo, el otro día charlábamos de los 6 meses del gobierno de Mauricio Macri y traíamos a paradoja el análisis de Joaquín Morales Solá de los 6 primeros meses de Néstor Kirchner, donde planteaba que en política internacional se peleaba con el canciller Bielsa porque Kirchner quería tener relaciones solo con Estados Unidos y con Brasil. Y Bielsa le decía, abramos la cancha. Vamos a otros países más, digo, es un monstruo Estados Unidos a nivel comercial y demás, y el intercambio con Argentina me parece que está bien, para eso tienen las embajadas de los países, ¿no? Está claro. Yo no tengo ningún prurito al respecto. Vamos a una cuestión más doméstica, porque Garibaldi está trabajando la posibilidad de que se discuta y se enseñe salud sexual en las escuelas de nuestra provincia de Santa Fe. Hablábamos antes con Juan Manuel Berlanga cuántos agujeros o espacios grises o sin llenar con contenido que existen en Santa Fe, que no tiene ley provincial de educación y que además no se trabaja, salvo excepciones de docentes muy interesados en el tema, sobre la salud sexual. Lo impulsan ustedes, Julio. Sí, así es. La verdad que los dos aspectos que marcás es así, son datos de la realidad. Por un lado, la necesidad de que Santa Fe tenga una ley de educación provincial, que de hecho esta mañana la ministra Claudia Balaguer hizo el anuncio de que arrancan la ronda de diálogos y debates en toda la provincia de Santa Fe para construir la ley de educación, pero hacerlo de manera participativa. Es decir, se va a convocar a legisladores, a docentes, a estudiantes, a directivos, a los gremios y a la comunidad en general para que den su mirada y su aporte de lo que tiene que ser la ley de educación santafesina. Y por otro lado, estamos empujando en la legislatura así que todas las escuelas santafesinas, en todas las modalidades y niveles, tanto de gestión oficial como de gestión privada, hablen de educación sexual integral. Incorporar la educación sexual integral como tema obligatorio dentro de todas las escuelas, más allá de su ideario, y que de esa manera trabajar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud, con la prevención de embarazos no deseados, pero también con el abordaje de la igualdad de género, de los noviazgos violentos, es decir, para mitigar y reducir y eliminar los noviazgos violentos, y en definitiva para trabajar en un tema entre iguales, ¿no? Entre hombres y mujeres, y eliminar tabúes, porque creo que el tema de la sexualidad es como que hay muchos tabúes, miedos, temores, y no se habla, en la familia no se habla, y como que, bueno, que se hable en algún lugar, ¿no? Que se resuelvan solo los problemas, y eso no ocurre así. Que de última no deja de ser la posibilidad de tener libertad plena de decidir, y sobre todo en este último aspecto que marcabas. La violencia de género es repudiable siempre y en cualquier momento de la vida, pero en la adolescencia hay una red que es fundamental. Casi siempre hay sectores populares que muchas veces la tienen desmembrada, que es la familia. Muchas veces cuando ya estás conformando tu propia familia, para la mujer es mucho más difícil salirse por la presión económica, por la presión de los hijos y otros tabúes culturales. La discusión sobre la violencia de género en la adolescencia es fundamental. ¿Hay alguna adhesión? Porque Santa Fe, todos dicen que sí, levantan la mano, son entusiastas rápido, pero cada vez que se tocan temas vinculados a la cuestión moral, religiosa, cuando hay que contar los porotos es más difícil. Bueno, tenemos mucha expectativa para que el proyecto avance en la Cámara de Diputados y veremos después cuando sea el turno en la Cámara de Senadores, dialogaremos con todos los senadores. Si tienen objeciones que hacer, lo aporta el proyecto, bienvenido sea, ¿no? Que lo enriquezcan con su mirada, pero no por eso que nos privemos de tener una herramienta de este tipo, porque como decíamos, creo que va a poner también a Santa Fe en vanguardia en materia educativa de nuevo, porque quiero decir dos cuestiones. Por un lado, que no es que el tema no se trate en las escuelas, es más, el Ministerio de Educación tiene un equipo de ESI, de trabajadores de educación sexual integral, que están capacitados y capacitadas en educación sexual, en derechos humanos y en género, que es el más grande de toda la Argentina, pero con esto no llegan a las 5.000 escuelas que tiene Santa Fe. Claro. Es más, llegan a menos de la mitad, entonces queremos por un lado universalizarlo y generar un programa de educación sexual permanente en el tiempo por ley. Y por otro lado, que también es cierto lo que plantea ese Héctor, pero no obstante ello, hay escuelas de gestión privada
católicas, algunas de ellas, que incorporan, sin embargo, el tema de la educación sexual. Quizá desde su perspectiva, quizá con algunas salvedades, con algunas particularidades propias, bueno, es válido y atendible, pero sí, eso se da. Y por otro lado, también tenemos que decirlo, no en todas las escuelas de gestión oficial sí se da. Claro. ¿No? O sea que no es, si bien hay mayoría y minoría en un lado y en otro, no es excluyente de ninguna de las dos modalidades. Por eso queremos empujarlo muy fuertemente, también lo hemos hablado con algunos gremios que por supuesto están de acuerdo, así que bueno, creo que va a servir también como un elemento más, fundamental, pero un elemento más para seguir discutiendo la educación que tenemos, ponerla sobre la mesa, ¿no? Pensar realmente qué aspecto hay que cambiar y construir de manera conjunta la educación que queremos. Ahora, pienso en hablábamos de la Embajada de Estados Unidos como factor de poder, la Iglesia, ¿no? Como factor de poder, y lo estaban charlando ustedes. No es lo mismo la realidad de Santa Fe y de Rosario, tal vez, que la del resto de los departamentos, y sobre todo la relación de ese factor de poder que es la Iglesia con los senadores, particularmente. Ustedes en diputados le dieron media sanción hace poquitito, una ley que empujaba al gremio de los docentes privados, que tiene que ver con proteger los despidos injustificados. Ya ese proyecto de ley en el Senado durmió el sueño de los justos en una oportunidad. Uno trata de hablar con los senadores para preguntar el tema y dicen, vamos a ver. ¿Va a ser difícil empujar esto en el Senado? ¿Lo estás ya conversando? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos paso por paso. Primero en la Cámara de Diputados, después en la de Senadores. La verdad que creo que estos temas hay que charlarlos y que hablarlos, ¿no? De hecho, bueno, precisamente lo que apunta el proyecto es que haya tabúes que se rompan y temas que se hablen. Va a haber que hablarlo. Tenemos expectativa en que así sea, pero fundamentalmente porque estamos hablando de cosas que la sociedad misma empuja y cree necesarias. Yo creo que ahí también es importante, Juan, poder avanzar en romper las distancias que hay entre el legislador y la ciudadanía, entre el gobernante y el ciudadano a pie común, ¿no? Y para eso, bueno, seguir generando instancias de diálogo. Las redes sociales son un buen punto de encuentro, pero también en instancias de asambleas ciudadanas, de encuentros regionales, ¿no? Donde ahí también el legislador, en definitiva, deja de ser una persona que está alejada y pasa a ser un hombre de carne y hueso y que tenga que dar cuenta de las cosas que hace, no, que tenga que rendir cuenta de lo que hace o lo que no hace y cómo vota en este caso en la legislatura provincial. Sí, te digo, insisto, teniendo en cuenta el poder, ese factor de poder que durante años se opuso, digo que esto, que en la provincia de Santa Fe la Iglesia se opuso a que la ley de educación sexual se pueda llegar a las escuelas, pero no deja de ser un dato interesante para tener en cuenta. ¿Querés consultar algo más respecto de esto? No. Ya lo iba a poner en otra arena. No, vamos a la otra arena, no hay problema. Dale. No, estos días se está debatiendo muy fuerte lo que ocurre dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Tuvimos aquí a invitados radicales, socialistas y conversarlo. Te quería preguntar cuál era tu visión de esta... No sé, me decir que el radicalismo tiene una esposa y un amante, digo, por el PRO y por el socialismo. ¿Cómo ves este momento que está atravesando el Frente Progresista? Bueno, si es así, nosotros somos monógamos, así que, o monogámicos, no sé, monogámicos, no sé cómo se dice, pero apuntaremos fuertemente a fortalecer el Frente Progresista. En eso, a ver, yo siempre digo, como que los socialistas somos muy predecibles, ¿no? Cuando llegamos al gobierno se sabe lo que vamos a hacer porque tenemos planes de gobierno y los cumplimos, lo que son promesas de campaña las cumplimos, los llevamos adelante. Y en este caso lo venimos sosteniendo hace 21 años con los hechos, que es el Frente Progresista, y lo queremos refortalecer. Después, si alguno quiere sacar una tajada individual, si algún sector del radicalismo, porque tampoco diga todo el radicalismo, sí, claro, pero si algún sector del radicalismo quiere sacar una tajada personal individual o pensar que el camino es por otro lado, bueno, nosotros claramente hemos planteado una posición con respecto al gobierno nacional, que es de diálogo, sí, que es de reconocer los aciertos, sí, pero es de marcar muy fuertemente aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo. El PRO dice que son el gobierno más opositor que tiene Macri. Lo dijo acá uno de los legisladores provinciales. Bueno, no lo escuché, pero en algún punto me enorgullece, porque si es así, nunca lo hemos sido sin cortar la instancia de diálogo. Al contrario, siempre dialogando y planteando las cosas arriba de la mesa, que es como tiene que ser. Durante 8 años reclamamos que la expresidenta nos haya reunido una vez con los exgobernadores, Wiener en su momento y Bonfatti después. Más allá de las diferencias ideológicas, no puede una presidenta o un presidente no reunirse con un gobernador de una provincia. Eso no puede pasar. Durante 8 años menos. Perfecto que ahora pase. Ahora bien, después se toman medidas, la quita de retenciones, fundamentalmente de las mineras, ¿no? Fomentando la extracción y la devastación del medio ambiente en el país, en manos de unos pequeños poderosos que se llevan todos los recursos afuera, presidente que tiene cuentas en el extranjero, ¿no? Digo, en Santa Fe ni tenemos ni queremos
bolsa en los conventos, ni tampoco cuentas offshore afuera del país. Nosotros lo que queremos es un frente progresista que siga gobernando con claridad y que sea cada vez más unido en su interior, pero a su vez también que sepa interpretar los mensajes que la gente le da. Porque unido no significa cerrado, significa también abierto y muy permeable. Y en términos de Beatriz Arlo, que viene otro día, un frente progresista muy poroso. Pero se puede ser el gobierno más opositor al gobierno nacional, del cual es parte el propio socio de ustedes que forma parte del gobierno provincial. Lo estamos haciendo, además, de hecho lo dice el gobierno nacional. Sí. Me acabo de enterar que dicen que somos los más opositores, así que de hecho lo estamos haciendo. Los que tendrán que definir de última después que hacen será el radicalismo, pero también en eso incluso nosotros somos muy prudentes y muy respetuosos. Porque esto que decimos en los medios, también lo hablamos en el mano a mano, ¿no? Entonces hay un diálogo, un marco de diálogo en el cual las diferencias se ponen sobre la mesa, no se ocultan y bueno, se resuelven. Llegados los momentos, futuros de elecciones, seremos ingeniosos y veremos de qué manera podemos llegar a síntesis. Si no son así, bueno, sin lugar a dudas, también desde el socialismo mantendremos la misma línea política que hemos mantenido siempre, pero hoy también nuestra prioridad número 1, 2 y 3 es gobernar, porque las elecciones son dentro de 2 años, dentro de 4 años, y las necesidades de la gente están hoy, y la emergencia hídrica la sufrimos unos meses, y la situación económica preocupante la tenemos hoy, la cuestión social, que cada vez hay más indicadores emergentes de problemáticas sociales, las tenemos hoy, entonces por eso celebramos el anuncio que hizo recientemente el gobernador Lichit del plan para el desarrollo comercial, que es el máximo generador de empleo del país y también de la provincia de Santa Fe, del plan industrial, con el sector agropecuario, con los tamberos, con la ley de educación. Entonces, bueno, son todos temas en los cuales nos lleva la principal parte de la gente. Yo tengo 2 preguntas para hacerte, la primera muy macro, la segunda más particular. La primera es, ¿cuándo crees que se va a colocar el shock de inversiones que el gobierno pretende en términos concretos? Se anunció el Plan Norte, una inversión millonaria para el norte de la provincia de Santa Fe. Se votó el endeudamiento en la legislatura con algunas modificaciones, pero significa plata cash fresca en algún momento para invertir. ¿Cuándo van a venir todas esas inversiones? Para el centro norte principalmente, esa es la primera pregunta. Sí, bueno, el endeudamiento fue hace pocos días atrás, eso ya lo que autoriza es al Ejecutivo a poder emitir los bonos para endeudarse por un monto de hasta 500 millones de dólares y, bueno, ejecutar todo el plan de obras que está planeado y trazado en la provincia, que tiene que ver con obras viales, con escuelas, con defensas, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, la defensa de Colastines Sur, de los desagües en la ciudad de Santa Fe, los terraplenes, el gas para toda la costa Santa Fe, la costa, ¿no? De acá de la ruta 1, de Rincón hacia el norte, bueno, por citar solo algunas. Es cuestión de emitir los bonos y que los recursos lleguen y empezar a ejecutarlo. Igualmente, estuvimos hace pocos días, ¿no? Constantemente recorriendo la provincia, pero hace pocos días también yendo a Galvez, al departamento de San Martín, y veíamos cómo en las diferentes rutas de la provincia hay obras que se están llevando adelante y que entendemos que eso también tiene un impacto inmediato, pero también a su vez multiplicador. Con lo cual son cosas que se van a ver hoy, pero que también se van a seguir viendo a futuro. Y la segunda, que es más de nuestra aldea. Hay una impresión, yo no quiero decir que es una situación concreta, hay una impresión que tenemos, por lo menos los que estamos acá, de que la posición de José Corral frente a su responsabilidad nacional ha desguarnecido ciertos aspectos de su gestión en la ciudad de Santa Fe. De hecho, es muy personalista José Corral, tal vez eso le posibilitó gobernar Santa Fe, su gran personalidad, pero es de poco delegar. Y cada vez hay más lugares que se prende la luz roja en los barrios de la ciudad. Santa Rosa de Lima, 3 homicidios en el fin de semana. De hecho, de los últimos, agrego un paréntesis, 5 homicidios hubo el fin de semana, 0 detenidos. Hablemos en un momento de la justicia, y el rol de la justicia, por favor, en otra oportunidad. Cierro paréntesis. Comedores que se abren nocturnos en Santa Rosa de Lima, situación de precariedad en San Agustín, en toda la franja oeste que se inundó en el 2003. Y uno va consultando, por ejemplo, y aparecen referentes. ¿Quiénes llegan a esos lugares cuando le preguntan a los vecinos? Y llegan más referentes vinculados al socialismo que referentes vinculados a la gestión municipal. Te pregunto con sinceridad, ¿hay un plan? ¿Tienen un plan ustedes para disputar en alguna posibilidad
en términos electorales, en términos concretos, la conducción de la ciudad de Santa Fe? ¿Tienen la idea de gestionar la ciudad de Santa Fe o siempre van a estar pensando en materia, en clave provincial? No, sí, por supuesto, Héctor. Tenemos muchos desafíos puestos en la ciudad de Santa Fe y claramente queremos dar una alternativa a la ciudadanía para seguir en el marco del Frente Progresista, pero con un proyecto cada vez más progresista que cívico y social, con lo cual claramente de socialismo queremos convertir una alternativa alentadora y tentadora para que la gente diga, bueno, encuentro el socialismo una opción real en la ciudad de Santa Fe, más allá del espacio provincial, para los próximos años. Eso será cuestión de materializarlo en las próximas elecciones. Por lo pronto, diría, en función de lo que planteás, diría sí que sería importante que el intendente Corral esté más en Santa Fe y no tanto en Buenos Aires. Sí, por supuesto, que tenga diálogo con los autoridades nacionales, pero que no descuide la ciudad. Recorrerla y verla en los barrios del oeste, del norte, la verdad que duele. Ni hablar, bueno, las calles, los asfaltos del centro de la ciudad. Pero desde el gobierno provincial lo que no vamos a hacer es descuidar eso. Digo, constantemente, vemos semana a semana cómo se hacen apertura de sobres, como tuvimos el día de ayer, o inicio de obras, o licitaciones, que tienen que ver con obras que hace el gobierno provincial, que son en general cuestiones del municipalismo básico, que tiene que hacerse cargo un municipio, ¿no? Pero bueno, no vamos a descuidar en el medio a los santafesinos. Esa es la que nosotros siempre tenemos en cuenta. Hoy decía... Pero espera. ¿No lo hace? Porque acaba de decir algo muy interesante a mi criterio. No lo hace porque no tiene recursos y humanos o técnicos o logísticos y dinerarios, o no lo hace por indolente. Porque si vos sos municipalista y decís, la verdad que a faltar una calle me cuesta nada, moneda, yo tengo en mi caja plata para hacerlo, pero tiene que venir la provincia a hacerlo, y estamos hablando de un gran déficit. No es lo mismo, por ejemplo, el alero, tal vez que fue una inversión importante en Coronel Dorrego, que ahí la provincia pone un dinero importante, una logística, que tal vez cuestiones más municipales. No hay dudas que... O sea, te acabamos de escuchar una crítica fuerte. Sí, por supuesto, y me hago cargo porque no hay dudas que los gobiernos locales en general tienen menos recursos que el provincial, a su vez el provincial menos recursos que el nacional, y con las últimas décadas mucho más, porque la atracción de impuestos que tiene el gobierno nacional es mucho mayor que la responsabilidad que tienen los provinciales. Pero a lo que voy con esto puntualmente, si no están los recursos, bueno, entonces definamos en qué se destinan esos recursos, ¿no? O veamos en qué se priorizan. Digo, porque una municipalidad tiene su responsabilidad de mantener las iluminaciones, las calles en condiciones, el zanjeo necesario, ¿no? Digo, cuestiones, eso hablo del municipalismo básico, sí. La red de colectivos, de servicio público de transporte. La provincia, está bien que la provincia haga centros de salud, hospitales como el Turrape, que se inaugure el alero, que se encargue de la seguridad, y cuando eso anda mal, que rinda cuentas, y que el gobierno nacional, ¿no?, esté en otra órbita. Digo, hay responsabilidades. Si no se pueden cubrir con esas necesidades, que la verdad que vemos cómo día a día se va deteriorando, y que también tengo que reconocer que el gobierno del Frente Progresista, cuando llegó en el 2007, en su momento en la mano de Barletta, creo que cambió mucho la cara de la ciudad de Santa Fe. Creo que nosotros, los tres que estamos hoy acá, somos santafesinos, o por lo menos hace muchos años que vivimos acá. Cómo estaba el Parque del Sur o el Parque Garay, que estaba totalmente abandonado y se lo recuperó. Cómo estaban espacios como la Belgrano y se lo recuperó. Me preocupa mucho que haya una cuestión descendiente. Si hay problemas económicos, perfecto que se planteen. En su momento Wiener, cuando fue intendente de Rosario, que tuvo los momentos pasó también por el 2001, por los 90, post 90, 2000, 2001. Lo que hizo fue generar el presupuesto participativo. Momentos de crisis, abro el juego, hablo con la gente. No privatizó el Banco Municipal de Rosario como hizo en Santa Fe. ¿Qué quiero decir con esto? Entendemos que puede haber momentos complicados, no somos necios, por supuesto, porque estamos gobernando y lo sabemos. Lo que decimos, bueno, ¿cómo se resuelven las dificultades? Presupuesto participativo que en Santa Fe se intentó aplicar y no se hizo, creo que 2 obras, 3 obras, después no se hicieron ninguna más en la ciudad de Santa Fe. Bueno, y que entendemos que también se puede hacer de otra manera. También tenemos la UNL, la Universidad Nacional del Litoral, que es la primera universidad, tal vez siga siendo la única, no lo sé, pero sí en su momento fue la primera en aplicar el presupuesto participativo. Genial. No se implementó como entendemos que tiene que hacerse, convocando a la gente, discutiendo y debatiendo, proponiendo ideas. Pero bueno, seguiremos proponiendo. Sigue Frente Progresista, pero se preparan en serio, por lo menos, ¿no? Uno escucha... Y me parece que sí, que si quieren marcar que son distintos, tienen que decirlo. Sí, claro, si no, uno no puede adivinar. Y me parece que lo empezaron a hacer cada vez más. La presencia de, no vamos a decir quiénes, pero dirigentes del socialismo en los barrios, a mí me da la idea palmaria de que están pensando un plan.